TIGC Centro 96.3. Póngala. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Ued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Más de 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana que pretende promover la cultura ciudadana, pretende que ustedes y nosotros nos informemos adecuadamente y escuchemos a las personas que tienen buenos puntos de vista, personas que se dedican a investigar, a analizar a profundidad diferentes temas como es el caso de hoy. ¿Para qué? Para que usted al final sea quien decide. Vamos formando opinión poco a poco, pero eso sí, seguimos con el mismo eslogan que nos vio nacer hace más de 17 años. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Le dejamos ese asunto de pretender decirle a usted cómo pensar y cómo opinar a otros medios de comunicación. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Antes de iniciar, solamente les recuerdo que usted nos escucha por 96.3, Radio Centro para toda Costa Rica, y si tiene que apartarse de su aparato de radio o está lejos de su aparato de radio o fuera del país, puede escucharnos usted en la red social de Facebook. Nuestra dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Durante el programa recibimos sus comentarios, sus aportes, sus sugerencias, reportes de sintonía también a través de la línea de WhatsApp. Si usted no lo tiene, se lo vamos a dar en este momento para que nos agregue a sus contactos. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Voy a repetirlo para que lo agregue si usted no lo tiene. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Ese es nuestro número de WhatsApp. Bueno, amigos, hoy es un programa muy agradable, esos que nunca me alcanza el tiempo
y quisiera tener yo como 3 o 4 horas para hablar con nuestro invitado, que siempre es muy agradable hablar con él. Está con nosotros el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, historiador, catedrático, ustedes lo conocen. Vamos a hablar, vamos a escuchar de don Óscar y vamos a conversar con don Óscar sobre una situación que se ha venido presentando en la Asamblea Legislativa, donde se supone que algunos partidos, entre ellos la Unidad Social Cristiana, deberían de tener una posición, digamos, más clara. Y lamentablemente los vemos como un día sí y otro también sirven de alfombra para la fracción oficialista, y uno no termina de entenderlos. Por un lado se echan unos discursos, aunque mal hechos y toda la cosa, y hasta para decir buenos días tienen que tomar una hoja y leerlo, porque pareciera que les cuesta decir unas palabras desde el corazón, desde el sentimiento, si es que no lo escriben, porque para cositas de ¿cuánto dispongo, señor presidente? 32 segundos, y tiene que tomar una hoja para leer 32 segundos, por el amor de Dios. Pero bueno, hoy vamos a hablar, y lo hemos titulado así, Coyotes de la misma loma, diputados del Partido Unidad Social Cristiana y otros, porque se han venido sumando. Yo no tengo que hablar mucho, aquí vamos a escuchar a la persona que sabe, al historiador y catedrático doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, con este tema, Coyotes de la misma loma, diputados del Partido Unidad Social Cristiana y otros. Don Óscar, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Esta es su casa, es un gusto para nosotros y muy agradecidos de contar con usted y que sacaron un tiempito para compartir con nosotros y analizar esta situación que se viene presentando en la Asamblea Legislativa. Bienvenido, don Óscar. Muchas gracias, don Edgar, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de estos medios. Le agradezco muchísimo su presentación y además la posibilidad de hablar de un tema que tiene muchas ramificaciones. Pero, en efecto, no solamente el país está viviendo una situación muy grave, desde el punto de vista de las acciones que se generan todos los días desde el Poder Ejecutivo. Yo digo que lamentablemente todos los días cuando abrimos los ojos lo que nos preguntamos es cuántos son los asesinatos nuevos y cuáles son las nuevas tortas de don Rodrigo. Eso se vuelve ya como el desayuno con el que uno abre todas las mañanas nuestro diario acontecer. Y la verdad, uno quisiera poder tener una visión más positiva para poder iniciar el día. Pero se le hace a uno difícil cuando ve noticias, escucha noticias, lee los medios, tratar de empezar un día con alguna noticia positiva en el costal. Pero bueno, no solamente el problema de este país lo constituye un poder ejecutivo desorientado y desbocado, que es lo peor, sino que también es necesario que traslademos un poquito el foco hacia la Asamblea Legislativa. Y los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días nos obligan también como a extender las ramas de este comentario un poco también hacia ese mismo Poder Ejecutivo también. Pero bueno, ¿por qué señalamos con ese nombre, que es el título de mi último libro, Coyotes de la misma loma, el tema en la Asamblea Legislativa? A veces perdemos de vista que no solamente se gobierna el país desde el Poder Ejecutivo, sino que tal vez incluso con mayor importancia la Asamblea Legislativa, porque ahí está la representación de nosotros, la representación real del soberano está sentado en la Asamblea Legislativa en cada una de esas curules. Y muy claramente lo dice la Constitución Política, el diputado lo es por la nación. Y vean que digo nación, no digo nación, por la nación, es decir, por todos los costarricenses. Ni siquiera lo está por el partido A, por el partido B, por el partido C.
Tampoco hay diputados oficialistas, eso es cuento. Todos están ahí para representar al soberano. Ahora bien, que hayan fracciones que por el origen partidario sientan que tienen una afiliación mayor, una afinidad mayor con el Poder Ejecutivo, por supuesto, eso pasa en Costa Rica y en cualquier otra parte del mundo, y entonces ese partido o esos diputados de la extracción del partido que llevó al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, lógicamente tiene que sentirse ese ligamen, esa afiliación y ser copartidario y defender las tesis de aquel Poder Ejecutivo. Eso es lo lógico y lo normal, y no en ese sentido, pues tal vez lo criticable o lo que se debe señalar es que no necesariamente tiene ese partido de gobierno, para llamarlo entre comillas el partido del gobierno, que también asumir la defensa a ultranza de cualquier cosa absurda, estúpida o desorientada que tenga el Poder Ejecutivo. Al contrario, es un deber de esos diputados, de ese partido en el gobierno, decirle: señor, perdóneme, usted está equivocado. No es el camino por donde usted va caminando. El camino que este pueblo quiere y que nosotros representamos aquí es este. Y sí, ayudarle a mantener el rumbo correcto a la hora de hacer gobierno. No son diputados dóciles al Poder Ejecutivo. Son diputados del pueblo obligados a apoyar a ese Poder Ejecutivo, pero también a orientar desde la Asamblea Legislativa la labor de ese Poder Ejecutivo. Pero una de las cosas más graves que le puede suceder a una democracia, y eso hay muchas hojas y mucha tinta que se ha gastado sobre este tema en el mundo, es el papel fundamental de los diputados, llamemos de oposición al gobierno. El ser diputado de oposición, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no se trata de ser entonces o confundir oposición con obstrucción. Son cosas absolutamente diferentes. Se puede ser oposición y no obstruir aquellas cosas que son importantes y fundamentales para el país. Ahí hay que apoyar. No se puede ser tan obtuso de decir: no, es que yo no soy del partido que está gobernando esta democracia. Yo me tengo que oponer porque tengo que oponerme por oponerme. No. Es la oposición racional, inteligente. Si ustedes quieren una verdadera oposición constructiva, déjenme ponerles un ejemplo. Lo que a mí me pasó cuando estuve en la Asamblea Legislativa en el año 82. Liberación Nacional tenía 33 diputados. Podía hacer lo que le diera la gana. Nosotros éramos 18 diputados del Partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, sabíamos que teníamos la fuerza política suficiente para oponernos a lo que era inconveniente para el país o apoyar aquellas cosas positivas que el país necesitaba en aquel momento. Y entonces apoyamos proyectos de ley, créditos, apoyamos proyectos de ley tan importantes como el solidarismo, pero nos opusimos a muchísimas cosas. Además, este fulano que les habla aquí fue el primer diputado en la historia de este país que llevó al presidente de la República acusado en aquel momento ante la Corte Plena, exigiendo que le dieran el famoso informe agropecuario, que incluso esa acción terminó con la caída del ministro de Agricultura,
porque se le estaba ocultando al país la verdad del desastre agrícola que era en aquel momento Costa Rica. Y sin embargo, bueno, le hice la oposición que había que hacer, que es llevar al presidente con un recurso de amparo y defender el derecho a la información. Entonces, eso es ser oposición responsable. Oponerse a lo que no le conviene al país, pero apoyar aquellas cosas que le convienen al país. Pero convertirse en simplemente una labor obstruccionista perjudica al país. Pero ser simplemente fracciones que por intereses inconfesables se vuelven dóciles al gobierno es igualmente perjudicial para el país. ¿Y qué está pasando en la Asamblea Legislativa? Lo que está pasando en la Asamblea Legislativa es que desgraciadamente los partidos que ofrecieron papeletas de diputados en el fondo tenían un mismo pensamiento. Por eso yo los llamo en mi libro coyotes de la misma loma. Y en el libro yo analizo precisamente las características y los ligámenes ideológicos, matices más, matices menos, que había en cada uno de esos partidos. Y habían una serie de líneas que eran comunes en el Partido Unidad, que eran comunes en el Partido Liberal Progresista, que era común en el Partido de la Nueva República, que eran parecidos o iguales en el partido que llevó el gobierno a don Rodrigo Chávez, y en fin, que había una cierta similitud, inclusive en algunos aspectos muy importantes, como todo el tema de género y todo lo que se deriva de ahí, con el partido Frente Amplio. Pero el costarricense no se dio cuenta entonces que a la hora de hacer alianzas, esos partidos con un pensamiento semejante, era muy fácil encontrar que diferencias más, diferencias menos, se unían en sus ideas, en sus programas y ya en su accionar legislativo para hacer verdaderos diablos de sacar. Entonces déjenme ponerles dos ejemplos muy sencillos. ¿Por qué don Rodrigo Arias ha logrado ser presidente de la Asamblea Legislativa en estas dos oportunidades? Bueno, simplemente porque ha logrado unir a diputados de diferentes fracciones que a la hora de elegirlo no solamente están eligiendo a un presidente de la Asamblea Legislativa, sino que están eligiendo a una persona que va a organizar las comisiones a su buen gusto y sabor, de acuerdo a esos intereses. ¿Y cuál es uno de esos intereses? Que es el que quiero ponerles en este momento de ejemplo. Por ejemplo, la reforma, la Comisión de Reforma del Estado. El país no se está dando cuenta lo grave que se está cuajando en esa comisión. Y cuando se den cuenta, o ya va a ser muy tarde, o simplemente ya vienen con el garrote en la nuca y no va a poder haber reacción si la gente no se pone viva. ¿Por qué? Porque muy inteligentemente le dieron la presidencia de esa comisión a don Elí, del Partido Social Progresista. Y están haciendo una reforma del Estado que son verdaderos diablos de zacate. Y están con el cuento de que hay que reducir el tamaño del Estado, haciendo cosas verdaderamente absurdas. Y dentro de las cosas absurdas que están haciendo ahí, es la fusión e incluso desaparición
de algunos entes y de algunos ministerios, de algunas instituciones. Y déjenme entonces ponerles un par de ejemplos. Dentro de las cosas que se están analizando en esa comisión de reforma del Estado, es en el Ministerio de Agricultura la enorme concentración de poder en el ministro de Agricultura. Vean que digo el ministro, no digo el ministerio, el ministro. Y cuando ustedes ven que la línea jerárquica es ministro-presidente y en una presidencia autoritaria, eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque hay una serie de funciones de carácter técnico, que están siendo trasladadas de organismos especializados, como por ejemplo el encargado de todo el tema de la salud animal o los temas fitosanitarios, que están siendo trasladados prácticamente al escritorio del ministro, eliminando las instituciones especializadas en esos temas. SENASA, por ejemplo, que es la encargada de la parte de salud animal, o los que se encargan de la parte fitosanitaria, hay acuerdos internacionales, inclusive del país, para la existencia de esos organismos del ministerio, pero a su vez descentralizados, para garantizar no decisiones políticas en materia de salud animal o de salud vegetal, cualquiera de los dos, sino para garantizar las decisiones técnicas. Entonces, si no existe una autoridad que se genera no de la oficina de un ministro, sino de la autoridad que se genera a través de esas instituciones, donde hay, por ejemplo, en el caso de SENASA, una cantidad de veterinarios en todo el país analizando los problemas de salud animal, dando las autorizaciones para que usted reciba en su casa una carne absolutamente controlada en su calidad y que no tienen enfermedades. Simplemente se ve maniatado el país en acciones tan importantes como esa, en donde hay acuerdos internacionales que para exportar cualquier producto generado por un animal en la vida pecuaria de este país, necesita los permisos de esa organización, que está establecida por acuerdos internacionales. Y así para citar otros. Oye, en la parte fitosanitario, don Oscar, si me lo permite, tuvimos serios cuestionamientos internacionales que llegó hasta el Senado norteamericano con el caso de la piña, porque se inventaron algunos vivillos, unas disque certificadoras que no tenían nada de certificadoras, pero de ahí el poder político de aquel momento lo dejó pasar y se hicieron de la vista gorda y llegamos más bien a hacer el ridículo y a ser cuestionados internacionalmente. Continúe, don Oscar. Y en Europa ni te diga. Sí, también. Bueno, ese tipo de cosas están en peligro simplemente por el absurdo, unos de decir, es que hay que disminuir el tamaño del Estado, y otros que dicen, que dicha, eliminamos esas descentralizaciones y concentramos el poder. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ministerio de el señor Tattenbach, ¿no? con el MINAE, en donde inclusive el señor Tattenbach, que tiene, no sé, será que el apellido lo está matando, pero unas actitudes verdaderamente fascistoides, en donde ahora se impone una censura previa en el MINAE para que todos los informes que salen de los organismos especializados que tiene el MINAE
tengan que pasar necesariamente por su despacho y por su escritorio. ¿Por qué? Porque el MINAE tiene, como sabemos, organismos como el CETENA, etcétera, que son organismos también científicos, técnicos especializadísimos para el control de aguas, para el control de minas, para el control ambiental, para el control del uso de la tierra, para un montón de cosas, que no pueden supeditarse a la decisión política, a la voluntad política de un ministro que no es más que un funcionario transitorio y de un presidente que también es transitorio, aunque no les guste, sea quien sea y llámese como se llame. Por eso, una cosa fundamental de nuestra constitución política fue cuando los constituyentes crearon nuestro sistema autonómico. El sistema autonómico fue para disminuirle poder al poder ejecutivo y no dejarle a los políticos las decisiones técnicas. Y por eso se crearon organismos en ministerios y por eso se crearon instituciones autónomas como el ICE o la Caja Costarricense del Seguro Social. Y la protección de esa autonomía es la protección de que las decisiones, las ambiciones o las visiones políticas de momento puedan variar sustancialmente las orientaciones institucionales. Y cuando el Poder Ejecutivo quiere meter mano en esas instituciones, es donde le surge lo que ellos ven como un monstruo, pero que gracias a Dios es la gran muralla que tiene nuestra sociedad para impedir los autoritarismos. Pues bien, esa comisioncita en la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que está haciendo? Disminuyendo el poder de ese muro de control técnico, científico en las decisiones fundamentales del país y evitar que las visiones alocadas o descentradas del poder político metan mano. Pero lamentablemente, cuando las fracciones empiezan a tener una visión parcial de lo que es su función y creen que entonces todos pueden, aunque sean en diferentes colores, aunar esfuerzos en beneficio de una idea o de una ideología, ahí se pierde aquel concepto de la labor de vigilancia, que es la labor fundamental que debe tener la labor de oposición. Y eso está pasando en la Asamblea Legislativa. Ahí, diputados que, como bien dijo usted, no son capaces de decir espontáneamente 4 palabras para pedir un minuto de silencio, sino que tienen que tenerlo o puesto en un teleprompter o en un papelito. Se van uniendo en esos esfuerzos, en esas comisiones, para coincidir no en una reforma del Estado, en un destrozo del Estado costarricense y de nuestra democracia, porque las decisiones fundamentales no se están tomando. Entonces, yo tengo necesariamente que mencionar lo que pasó con el famoso voto de censura a don Nogui Acosta. A eso quería llegar, don Oscar, pero para no interrumpirlo, porque va a entrar usted en un punto muy interesante, donde se vio una vez más que don Fabricio Alvarado, después de que fue tratado como un actor de tercera categoría por Rodrigo Chávez, hoy día es uno de los diputados más sumisos del gobierno, y también la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana. Pero para no interrumpirlo, permítame, don Oscar Aguilar Bucareli y amigos y amigas, vamos a ir a una pausa rápidamente y venimos exactamente con lo que sucedió en la Asamblea Legislativa con la intención del voto de censura para el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge.
Tenemos 2 millones de compatriotas adultos sin bachillerato. Y no se los digo como noticia, lo digo para llamar su atención especial, porque eso ya es conocido. Expuesto por el Ministerio de Educación Pública, así como por otro análisis del Ministerio de Trabajo sobre sus repercusiones en el campo laboral. 2 millones en un país de poco más de 5 millones es una barbaridad. Una vergüenza para quienes por años nos hemos jactado de nuestro sistema educativo. De esa población sin bachillerato, más de 1.100.000 están trabajando. Muchos, gracias a su formación técnica, en mejores condiciones salariales que la gran mayoría, que tiene serias limitaciones para ascender en su trabajo y en su condición salarial. Esto no es por falta de presupuesto para la educación, como argumentará alguno por ahí, nada que ver, porque en el grupo de países de la OCDE somos el segundo en gasto porcentual del PIB, después solo de Noruega, pero el último en calificación de gente con bachillerato obtenido. Es decir, invertimos una muy buena suma en educación, pero el resultado es malísimo. Y eso no es de este gobierno, no, es de muchos y en los puros ojos del Consejo Superior de Educación, que es el órgano rector de toda la educación en este país. La del Ministerio, del INAH, de las universidades públicas y afines, de todo. Así que haríamos muy bien exigiendo que nos expliquen el porqué de tanta inoperancia. Me pregunto, ¿será que solo están pendientes del presupuesto universitario y las demás responsabilidades obviamente se les olvidaron? Pero que a eso hay que ponerle remedio inmediato es innegable. Aquí sí basta de hablar, hay que actuar. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Vamos, si Dios lo permite, y si ustedes nos soportan, para 18 años de transmisión ininterrumpida en el próximo mes de febrero del próximo año. Así es que, gracias a Diosito, gracias a ustedes por ayudarnos a seguir adelante. Quiero pedirles su consideración para no leer los mensajes uno a uno como lo hago en ocasiones, pero realmente ahora le decía a don Oscar, antes de la pausa íbamos por 37, ahora ya sigue subiendo esto. Yo les agradezco muchísimo, pero ustedes mismos me llaman la atención cuando me pongo a leer muchos mensajes y le quito la palabra a nuestro invitado. Entonces, gracias a todas las personas que están participando, pero no voy a poder leer los mensajes. Mejor escuchemos a don Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador, catedrático, con el tema de hoy,
coyotes de la misma loma, diputados del Partido Unidad Social Cristiana y de otras fracciones, como es el caso del partido religioso de don Fabricio y otros ahí. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este pretendida voto de censura, la moción de censura que no fue aprobada, y cómo lo analiza usted, don Oscar, en la Asamblea Legislativa, el comportamiento de las diferentes fracciones. Adelante. Gracias, don Edgar. Bueno, primero yo quiero aclarar y recordarle a la gente una cosa muy importante. Lamentablemente, el voto de censura en Costa Rica es un voto, digamos, de carácter moral. Cuando el censurado carece de esa estructura moral en donde que lo censuren pesa, pues entonces resulta que el voto de censura se nos puede volver como un copo de algodón. Si la estructura moral del censurado es fuerte y sabe lo que es ser censurado, pues entonces renuncia y se va. Porque el voto de censura, por una situación de nuestra Constitución, no establece, como en otros países, que necesariamente va implícita automáticamente la renuncia del funcionario. Igual es otro defecto que tiene nuestra Constitución, que no haya, por ejemplo, el voto necesario para votar a presidentes o diputados cuando estos son ineficientes o caen en situaciones muy peligrosas para consolidar la democracia, y aquí tenemos que aguantarnos 4 años a este tipo de funcionarios de poca trascendencia para el bien de la democracia. Pero bueno, volvamos a nuestro voto de censura. El voto revocatorio, podemos hablar de esto algún día en otro programa. A don Nogui Acosta, los diputados decidieron pedir ese voto de censura con tres mociones. Una del Partido Liberal Progresista, una del Frente Amplio y una tercera que llegó a última hora de la Unidad Social Cristiana. Pero ¿por qué le pidieron ese voto de censura para don Nogui Acosta? Por una razón muy sencilla. Por mentiroso y por mentir habiendo jurado decir la verdad, o sea, por perjurio. Así de fácil. Y al ser un mentiroso perjurioso, no puede tener jamás la credibilidad fundamental de un ministro de Hacienda. Sino, ¿qué puedo creer yo que venga a decir don Nogui Acosta sobre las finanzas del Estado cuando es un mentiroso declarado? Cuando se demostró claramente que mintió bajo juramento en la Asamblea Legislativa. Entonces, si miente bajo juramento, puede mentir como trapo viejo en cualquier otro lado. Yo no sé si don Nogui será de los que creen o no creen en Dios, porque ahora como una moda es no creer en Dios, pero bueno, lo ponen a jurar por lo que más quiera él en su vida, o por lo que más crea. Y por eso juró en vano. Y juró en vano que él tenía y que conocía un famoso informe técnico en el caso de don Leonel Baruch. Y quiero advertir, don Leonel Baruch, muy lejos de ser un santo de mi devoción, muy lejos, pero es un ciudadano que hace una acción empresarial importante en el país. Y si se cree que la acción empresarial que hace el señor Baruch
no es legal, no es adecuada, es inmoral o lo que se quiera, bueno, hay los canales y los caminos institucionales para llevarlo a juicio ante los tribunales y que los tribunales, si son ciertas esas sospechas, lo condenen. Pero es que resulta que este señor le hizo un escándalo a don Leonel Baruch diciendo que era un megacaso de evasión fiscal. Y ya todos sabemos que eso no era cierto, ya sabemos todas las razones por las que él no pudo demostrar el famoso megacaso, ya sabemos que fue impulsado por el presidente de la República para sacarse un clavo porque Leonel Baruch es el dueño de CR Hoy, un medio de comunicación digital. Y ahí entonces empezamos a entrar en un camino muy escabroso. Resulta que si yo me opongo al gobierno porque soy dueño de un medio de comunicación o escribo una página digital en alguna parte o me prestan un programa de vez en cuando para que diga algo, me tengo que saber que el señor presidente de la República pone algún sabueso detrás de una persona para descubrirle si el color del calzoncillo le combina con el del pantalón. Y eso es muy peligroso en una democracia. Y ya lo dijo también el domingo pasado, precisamente, en el programa de televisión de don Claudio Alpizar, la periodista del programa de Hablando Claro, cómo ella fue perseguida por funcionarios del CONAVI por orden expresa de don Rodrigo, y esto declarado a ella por el funcionario encargado de la persecución. Ahí no había de a dónde doña Vilma Ibarra se saliera por otro lado que no fuera la verdad. O sea, ¿quién se lo dijo? El encargado de la persecución. Entonces, por amor de Dios. ¿Por qué? Porque doña Vilma tuvo un programa que no le gustó al señor presidente de la República. Bueno, pero en este caso no, la historia fue más grave. Hicieron un escándalo, una conferencia de prensa específica para contar la gran evasión fiscal. Y después de preguntar y cómo fue y dónde averiguó y qué se encontró y cómo fue la cosa, todo llegó a un punto de la génesis de aquel megacaso, y era que no había tal informe, no había tal documento, no había nada, que todo se había generado, óiganme, por un TikTok. Oigan qué grave, como si en los TikTok no encontráramos el maldecir de miles de personas. Claro. Ponen a cualquier deschavado a decir una barbaridad y tienen el TikTok. Bueno, por un TikTok, por un chisme vulgar, porque eso es, no pasa de ese nivel, el señor Nogui Acosta hace un megacaso de evasión fiscal. Lo grave es que sí los hay. Sí hay casos de evasión, hay megacasos de evasión fiscal, pero esos megacasos los tienen escondidos. Tienen año y medio de estar en el poder y no han hecho absolutamente nada para revelar quiénes son los mega evasores de este país, que el mismo ministro de Hacienda, hoy presidente de la República, dijo que equivalían a 3.5 billones por año, y que ofreció en campaña que iba a hacer una acción jurídica especial para poner a los evasores en orden y sacar a luz los evasores. No, pero es más fácil clavarnos impuestos que ponerle orden a los evasores. ¿O será que son esos costarricenses con corona que dice él que hay y que él también le saca brillo a esa corona? Me pregunto yo. Pero no haya ido a la Asamblea Legislativa y ha mentido sobre todo. Sobre todo, ha sido un
mentiroso pertinaz en la Asamblea Legislativa. Que hoy día dice una cosa, mañana dice otra, mañana dice que un proyecto de impuestos que manda no es de impuestos, sino ampliación de impuestos, y se rodea de una palabrería hueca para engañar a incautos. Y por eso fue a ese voto de censura. Ese voto de censura era muy importante. Estaban ya no enjuiciando simplemente si lo que decía don Nogui sobre un impuesto era cierto o no. Estaban diciéndole, señor, usted mintió. Usted es un mentiroso. Usted es un perjurio. Usted juró en vano. Y una persona que es un mentiroso y que miente jurando en vano, no tiene la credibilidad necesaria para ser ministro de Hacienda. Porque el día de mañana viene usted con otra declaración sobre otro megacaso, o viene a decir que hay que poner más impuestos, ¿y quién carajos le va a creer? ¿Cómo se le va a creer a un perjurio? ¿Cómo se le va a creer a un mentiroso demostrado que terminó diciendo que aquel famoso documento por el cual hizo el megacaso no existía y que se había enterado por un TikTok? Por amor de Dios, eso es una charlatanería de una majestuosidad tan grande que lo que merecía era ser destituido en ese momento por el presidente de la República. Ni siquiera llegar a hacer un voto de censura. Tenía que haber sido destituido por el presidente de la República. Un presidente serio en cualquier país lo destituye inmediatamente. Pero claro, estoy diciendo presidente serio. En países que se actúe seriamente. Bueno, y van al voto de censura. Y resulta que en ese voto de censura no fue que la mayoría dijo que don Nogui no era un mentiroso y lo bañaron en agua bendita. No. Estemos claros. De los diputados que había en la Asamblea Legislativa, 52 que habían, 35 le dijeron mentiroso. 35 le dijeron mentiroso. No, perdón, 33. Necesitaba 35. 33 le dijeron mentiroso. Y 19 le echaron una rociadita de agua bendita. ¿Y quiénes eran esos 19? Resulta que, por supuesto, estaban doña Pilar Cisneros y sus jueces, como era de esperar, lógicamente. Claro, quien habla de honestidad debió pensar, hombre, por más que sea del gobierno, yo debería votar por un deshonesto, que jura en vano, que miente. Yo diría que aunque fuera de gobierno había que echarlo, pero digamos que se puede justificar por ser la fracción del gobierno. Si no se justifica, se explica más bien. Me puedo explicar que es la fracción del gobierno. Pero también recibió los votos de los de la Nueva República. Ahora entiendo que la Nueva República es una Nueva República corrupta. Porque salvo la señora Navas, que de vez en cuando se ha parado en firme ahí, y creo que no estaba porque está lamentablemente con un problema de salud, esos diputados de la Nueva República encabezados por don Fabricio Alvarado, aquel candidato al que don Rodrigo Chávez trapeó, y cuando digo trapeó es que lo trató como trapo viejo en la campaña política, que se burló de él, de sus escasos conocimientos y escasos títulos, etcétera, etcétera. Esa fracción evangélica íntegra votó por
contra del voto de censura daba entre risa y ganas de llorar. Así es, así es. Entre risa y ganas de llorar. En primer lugar, un hombre que es incapaz de leer hasta coherentemente, porque no puede decir algo que no tenga un papelito enfrente. Podría por lo menos decirle a doña Pilar que le preste el teleprompter. Daba lástima escuchar los argumentos que daban sobre que no podían prestarse a un teatro. ¿Cuál teatro? El del TikTok. Eso no es un teatro. Hay que ver los argumentos y las vanas palabras que usó don Fabricio Alvarado como pastor decaído, tratando de justificar un acto inmoral para justificar y ocultar otro acto inmoral. Y esos son los evangelios. Y esos son los que dicen que hay que decir la verdad. Y esa son la nueva república que nos quieren poner. Claro, lo que debe saber usted, estimado amigo Radio Escucha, es que esos partiditos de Biblia bajo el sobaco los hay en Costa Rica y en Nicaragua, en Venezuela, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, y son iguales todos. No importa si es un gobierno de un capitalista o de un socialista, de un comunista o de un derechista, no importa. Todos terminan plegándose a los gobiernos de turno. Son herramientas para el que está en el poder. Herramientas para el que está en el poder. Exactamente. ¿Por qué? Porque cambian los votos y los apoyos en los pueblos por beneficios económicos. Y si ustedes quieren enterarse de algo, para que no crean que el que estoy diciendo mentiras soy yo, simplemente crucen la frontera, vayan a Nicaragua y pregunten, los mismos partidos, el mismo partido que es el hermano gemelo del de don Fabricio, ¿cuántos beneficios en tierras, construcciones y una serie de beneficios fiscales han tenido esos partidos en Nicaragua, que hoy persigue a la Iglesia Católica, pero que beneficia a todos ellos? ¿O cuántos han recibido en Venezuela? Totalmente, Bolsonaro, así ha sido. Don Oscar, lamentablemente nos dicen que el tiempo se nos fue, don Oscar. ¿Cómo va a ser? Ya están empezando. Lo que yo digo siempre con usted, yo necesito sacarle el máximo de provecho. No hable de la unidad. No, se nos quedó. Vamos a hacer una cosa, usted y yo, para no comprometerlo públicamente. ¿Qué le parece si revisa la agenda? Yo este viernes tengo espacio. Si usted lo quiere, desde ya le digo que el viernes se lo puedo dar a usted. Y si no, usted... ¿Qué le parece? Déjeme ver un momentico nada más. Aquí tengo mi agenda. Ajá. Porque sí me interesaría mucho darle continuidad con la parte 2, porque la gente está aquí interesadísima. El viernes 28. Sí, señor. A las 7:15 de la madrugada. Sí, señor. Con mucho gusto, conmigo. Gracias, don Oscar, y ya lo saben, entonces tenemos una cita con don Oscar el viernes aquí en Horizontes para la segunda parte de Coyotes de la misma Loma. Gracias, don Oscar, gracias amigos, y gracias en cabina por el soporte que nos han dado. Nosotros nos vamos, amigos, buenos días y hasta mañana. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución.
Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tdecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.